Dice la palabra de Dios, hermanos. Están ahí, vamos a leer este pasaje, y dice la palabra del Señor en el capítulo 1 de Hechos. Dice el versículo 6: Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Vamos a orar. Señor, te pedimos que una vez más, Señor, venimos delante de usted para suplicarle, Señor, que nos ayudes a poder estar atentos al mensaje de tu palabra, y a mí, Señor, a poder enseñar, a poder predicar tu bendita palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender, Señor, y aplicar estas verdades que vamos a escuchar el día de hoy. Señor, por favor, pedimos su bendición. En el nombre de Cristo, Señor, se lo pido. Amén. Bueno, hermanos, pueden sentarse. La semana pasada estuvimos hablando sobre el Espíritu Santo y el creyente. Y veíamos, hermanos, ¿verdad? Cómo es que inicia, ¿verdad?, el Espíritu Santo obrando en nuestras vidas por medio de la fe. Recibimos, ¿verdad?, el Espíritu Santo en nuestros corazones al aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador personal. Y vimos, hermanos, también ahí varias cosas, ¿verdad? Terminamos hablando sobre la llenura del Espíritu Santo. Y hermanos, pues aquí vemos claramente este versículo cuando el Señor les dice a sus discípulos. El Señor, después de haber resucitado, estuvo apareciendo a sus discípulos por 40 días en todas partes, y luego se le apareció también a varios de ellos individualmente, a María, a Pedro, y a dos que iban de camino a Emaús, y bueno, a los 12 también. Estuvo el Señor apareciéndoles a muchos de sus discípulos, y bueno, el apóstol Pablo también dice, ¿verdad?, que fue el último que se le apareció fue a él, ¿verdad?, después de haberse le aparecido a más de 500 hermanos. Y hermanos, pero una promesa que el Señor hizo es que el Espíritu Santo iba a venir y iba a empoderarlos a ellos. Recibiréis poder, dice, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea y hasta lo último de la tierra. El poder del Espíritu Santo. Eso quiero predicar el día de hoy, hermanos, sobre el poder del Espíritu Santo. Así es que vemos que el Señor promete, pues, dar ese poder a los creyentes para que puedan testificar, para que puedan vivir una vida victoriosa, para que podamos vivir nosotros triunfantes. Y hermanos, pues obtenemos la plenitud del poder de Dios que Dios nos ha dado y ha provisto en Cristo, en la medida en que, pues, nos comprometemos con Él y reclamamos la obra del Espíritu Santo para nosotros. A menudo experimentamos muy poco de lo que Dios ha hecho posible para nosotros, porque sabemos muy poco de lo que el Espíritu Santo puede hacer por nosotros. Y esa es la razón por la cual quisiera yo mencionar algunas verdades, hermanos, sobre el poder del Espíritu Santo. Tenemos ese poder ahí, el Espíritu Santo está disponible ahí para darnos ese poder y para poder triunfar. Hermano, recuerde que la vida cristiana, hermano, no se vive en la carne, no se vive en el poder de la carne, sino se debe de vivir en el poder del Espíritu Santo, hermanos. Ahora, vamos a comenzar entonces hablando sobre el poder del Espíritu Santo. Y número uno, hermanos, el Espíritu Santo tiene el poder de revelar a Jesucristo y su gloria al hombre. Esa es la obra del Espíritu Santo que hace eso. Dice en Primera de Corintios 12:13, nos dice un versículo aquí. Dice: por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie, dice, puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo.
cuando Jesús habló de la venida del Espíritu Santo, allí en Juan 15:26, y él dijo las siguientes palabras: pero cuando venga el Consolador, cuando venga el Consolador, a quien yo enviare del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Hermanos, el Espíritu Santo es el que da testimonio de Cristo. El Espíritu Santo es el que da testimonio a los hombres a través de su testimonio en la palabra de Dios, ¿verdad? Entendemos y conocemos de Cristo. Todas las verdades que conocemos del Señor es porque el Espíritu Santo lo reveló a los santos hombres de Dios. Recuerda, hermano, que el diablo dice que ha cegado el entendimiento a los inconversos para que no le resplandezca la luz del Evangelio, ¿ve? Y es el Espíritu Santo el que nos ayuda a entender la palabra de Dios cuando llega el Evangelio, ¿verdad? A veces dice usted: ¿cuántas veces yo había leído la Biblia pero no la entendía? ¿Verdad? Usted puede leer la Biblia como cualquier libro, ¿verdad? Pero si el Espíritu Santo no le ayuda a entender, va a ser difícil entender la palabra de Dios. Pero el Espíritu Santo tiene el poder, hermanos, para revelar, ¿verdad? A Jesucristo y su gloria al hombre. Otra cosa, hermanos, que el poder del Espíritu Santo tiene, el Espíritu Santo tiene poder para convencer de pecado al pecador. En San Juan 16:8-11 dijo el Señor: y cuando venga, cuando venga, hablando del Espíritu Santo, convencerá, dice, al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, y de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. A veces decimos, me gané un alma. A veces no está bien dicho decir eso. Me gané un alma. Bueno, entendemos lo que estamos diciendo, ¿va? Pero en realidad el que se ganó esa alma fue el Espíritu Santo. Amén. Nosotros solo somos instrumentos en las manos del Señor. Hermano, las palabras de una persona, de un ganador de almas o de un creyente pueden ser muy elocuentes, pero no tiene el poder para convencer al pecador. Solo el Espíritu Santo y la palabra de Dios tiene el poder de convencer al pecador. La Biblia dice: convencerá al mundo de pecado. Muchas personas tienen un buen testimonio personal. Otra vez, y este es el problema con estas personas que creen mucho en los milagros, en los sueños y todo esto. Una vez encontramos ahí a un señor ya como de 80 años, y nos decía a él, a hermano Abigail, dice: no, dice, yo vi al Señor, dice él, yo lo vi, dice Abi. Y luego Abi, como es bueno para entrevistar, a ver, cuénteme, ¿y cómo vio al Señor? Y dice: pues un rayo, dice, vi en un rayo, dice, y el Señor, me dijo el Señor, dice, y yo le pregunté: ¿quién eres tú? Dice, y comienza a narrar su historia, hermanos, y que fue sanado y que comenzó aquí, allá. Dice: wow. Pero él estaba narrando lo que le pasó a Pablo, que Pablo pues lo tumbó el caballo, ¿verdad? Ya poco faltaba que iban y decir que iba en un caballo y que luego Dios lo tumbó al suelo y todo. Solo un poquito le faltaba. Pero hermano, hay muchas historias como esas. Hay muchas historias. La gente habla mucho: ay, que mira, que mi experiencia y que yo aquí y allá y todo eso. Y la gente dice: bueno, ok, está bien. Pero en realidad, hermanos, es el Espíritu Santo el que convence al pecador a través de su palabra. Usted no tiene que dar su experiencia. Si va a ganar un alma, no le dé: no, que yo era un borracho, no, que yo era un aquí, no, que yo era antes y yo era, y mira cómo. Hermano, dele la palabra, dele el Evangelio. Su testimonio puede ser muy bueno para aquellos que no lo conocen, ¿verdad? Pero muchas veces no convencemos a los que realmente nos conocen quiénes somos, ¿verdad? Pero realmente, hermanos, la palabra de Dios tiene el poder, junto con el Espíritu Santo, obrando para convencer al pecador. Así es que dele el Evangelio, aprendas el plan de salvación y dele el plan de salvación, y Dios obrará, y el Espíritu Santo convencerá al pecador. Amén, hermanos. Cuando Pedro predicó,
ahí en el capítulo 2, hermano, Pedro predicó un mensajote, hermano. Un mensaje, ¿verdad? En realidad Pedro no era muy bueno para hablar. Era tosco, dice la Biblia. Era un hombre, ¿verdad? Pero él predicó la palabra. ¿Y sabe qué sucedió? 3,000 fueron salvos. Oh, tremendo mensaje. Fue el poder del Espíritu Santo que convenció a esas 3,000 personas. Cuando Dios envió a Felipe y le dijo, ahí en el capítulo 8, vea usted en el capítulo 8 esta historia. En el capítulo 8 dice que un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces se levantó, dice, y fue. Qué bendición de Felipe, es un ejemplo de obediencia. A nosotros el Señor nos habla, muchos cristianos Dios les habla y no se mueven para nada, hermanos. Felipe sí se fue, se movió, obedeció al Señor. Y dice que ahí hay un etíope, el cual iba leyendo, hermano, la escritura, el pasaje, el versículo 32, dice que el pasaje que leía era dice, como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante del que lo trasquila, dice, así no abrió su boca, en su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Dice, porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio del Señor, de Jesús. Y aquí vemos a Felipe dando el mensaje de salvación. Y el Espíritu Santo obra de una manera especial cuando nosotros damos el mensaje de salvación. Hermanos, vemos el resultado que dice que yendo por el camino, llegó a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que sea yo bautizado? Felipe le dijo, si crees de todo corazón bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Podríamos decir, tremendo Felipe. Fue el Espíritu Santo el que convenció a ese eunuco junto con la palabra de Dios. Usted le da el mensaje de salvación y confía en el poder del Espíritu Santo, almas se convierten al Señor. Almas se convierten porque el Espíritu Santo tiene el poder para convencer. Amén, hermanos. Y no confíes, ay, pastor, es que yo no sé hablar, es que yo no sé pronunciar. No. Tú confía en el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo. Dale la palabra y el Espíritu Santo es el que va a convencer a la persona. No te canses de dar la palabra, no te canses de hablar de Cristo. El Espíritu Santo tiene el poder para convencer a las personas, para que vengan al conocimiento de la verdad. Hermano, en tercer lugar, el Espíritu Santo tiene poder de renovar. En el capítulo 3 de Tito, el versículo 5 dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, hermano. Vea, hermano, es el poder del Espíritu Santo que cambia a una persona. Es el poder del Espíritu Santo el que cambia a un borracho a ser un buen cristiano. Es el poder del Espíritu Santo que cambia a una mujer de la calle, una mujer pecadora como la samaritana, ¿ve? Dice, le dijo el Señor, dile a tu marido que aquí estoy yo. No, dice, no tengo marido. No, pues sí es cierto, 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido, le dijo, porque esta mujer andaba con uno y con otro. Y luego, ¿sabe qué? Esa se convirtió al Señor, hermano. Fue el poder de Dios en la vida de ella y transformó su vida. Y el que ha transformado nuestra vida, hermanos, es el Espíritu Santo. Es el poder del Espíritu Santo. Puede transformar al más vil pecador en un hombre santo y amoroso. Así como dependemos completamente de la obra de Cristo, hermanos, para nuestra justificación, dependemos completamente de la obra del Espíritu Santo para regeneración. Hermano, el Espíritu Santo tiene el poder para regenerar, para cambiar, para hacer de nuevo a una persona. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. No son las obras,
No, es el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermanos, tiene el poder de saciar nuestras almas. ¿Oyó? Juan 7:37-39 dice: en el último tiempo, en el último gran día de la fiesta, dice, Jesús se puso en pie y alzó su voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Hermanos, el Espíritu Santo tiene poder para saciar nuestras almas. El único que puede saciar eternamente nuestras almas es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene ese poder de dar esa satisfacción duradera y eterna. El dinero no te sacia. El mundo no te sacia. Las cosas de este mundo no sacian. Eclesiastés dice que el dinero, el que tiene dinero quiere más dinero. No hay algo que te puede saciar. El mundo ofrece cierto gozo, cierta diversión, pero no es duradera. No es duradera. Hermanos, cualquiera que beba de estas aguas volverá a tener sed, porque el mundo nunca puede saciar eternamente. El Señor Jesucristo, allá en las Escrituras, en el Antiguo Testamento, hermanos, hay un pasaje que el Señor, que por medio de Jeremías lo menciona, y Jeremías dice: porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no tienen agua. El pueblo de Dios había dejado a Dios, el Dios verdadero, al que sacia el alma, al que te da gozo, al que te da felicidad, al que te da paz, al que te da todo, hermano. Y dice, lo dejaron a Dios y se fueron tras otros dioses, se fueron tras los Baales, se fueron buscando a otros dioses. Y Dios dice: porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí. Y muchos cristianos dejan a Dios y se van al mundo y prueban el mundo y piensan que el mundo les puede satisfacer. Déjame decirte que el mundo no te puede satisfacer. El mundo no tiene el poder para calmar tu sed, esa sed interna que tienes. Solo el Espíritu Santo, el poder de Dios, puede darte esa paz, darte esa vida que necesitas. Tu maldad, dijo el Señor, te alcanzará y tus rebeliones te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Qué malo, hermanos, qué triste, qué amargo es haber dejado a Dios. Qué amargo, hermanos, es que un cristiano le dé las espaldas al Señor, buscando satisfacer su sed en el mundo, buscando satisfacer su sed en otras cosas, cuando solo Dios, el poder del Espíritu Santo, puede calmar tu sed. Dijo el Señor claramente: si alguno tiene sed, venga a mí, beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Él no es una cisterna rota. Él es una fuente de agua viva que da satisfacción. El Señor Jesucristo le dijo a la samaritana: cualquiera que venga a tomar de esta agua, dice, va a volver a tener sed. Y ella le dijo: Señor, dame de esa otra agua para que ya no venga a sacarla aquí. Y el Señor dijo: pues aquí está el agua que tú necesitas. Era el mismo Señor. Hermanos, el Espíritu Santo tiene el poder de no solo calmar, dice, tiene el poder de saciar nuestras almas, pero también el Espíritu Santo tiene el poder de fortalecer al creyente. Dice Efesios 3:16:
para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. El ser fortalecidos, dice, en el hombre interior. Con poder, dice, en el hombre interior por su espíritu. Usted y yo necesitamos el poder del Espíritu Santo para seguir corriendo la vida cristiana. No luches tu vida cristiana en tu carne, hermano. Necesitamos cada día decirle, Señor, dame de tu poder. Dame de tu poder para seguir adelante. Amén. Es más, Pablo le dijo a los cristianos de Éfeso y les dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. El poder de su fuerza. Esa fuerza espiritual que viene de Dios. Muchos cristianos andan todos desanimados porque no tienen ese poder. No quieren hablar de Cristo porque no tienen ese poder. El Espíritu Santo está ahí para darnos ese poder. Dice, fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Tenemos ese acceso y tenemos esa fuente donde podemos ir. El Espíritu Santo está en nosotros. Y necesitamos, hermanos, vivir esa vida en el Espíritu para poder ser triunfantes. Una iglesia, hermanos, que tiene el poder del Espíritu Santo, hermanos, va a ser una iglesia fuerte, una iglesia poderosa. Las iglesias que fueron de allá de las iglesias primitivas fueron fortalecidas por el Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios ahí en Hechos 9:31, dice que las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el Señor y se acrecentaban, dice, fortalecidas por el Espíritu Santo. Cuando una iglesia, hermano, nosotros la iglesia, cada creyente anda en el Espíritu, vive en el Espíritu, es guiado por el Espíritu. Dios comienza a fortalecer esa iglesia. ¿Sabes cuál es la derrota de las iglesias? Es que miembros andan más en la carne que en el Espíritu. ¿Por qué habían divisiones en la iglesia de Corinto? ¿Por qué habían problemas? Por creyentes carnales. Oh, hermanos, necesitamos ser fortalecidos por el poder de su Santo Espíritu. Espíritu Santo obra en nuestras vidas de acuerdo conforme vamos obedeciendo su palabra, entregándonos al Señor, apartándonos del pecado. El poder del Espíritu Santo, el Espíritu Santo tiene el poder, hermanos, de hacernos semejantes a Cristo. Dice, pastor, ¿cómo me cuesta ser cristiano? Pues sí, físicamente a todos nos cuesta. Déjeme decirte, hermano, en Gálatas 5, 22 y 23 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todo esto es el fruto del Espíritu. Él es el que da el amor. El amor ágape. El amor que todo lo soporta. Él da la paz. Él da la paciencia, persistencia, fidelidad. Él es el que da la benignidad, que perdona a pesar de que nos ofendan. Bondad, el que nos hace ser bondadosos. La fe, el que nos hace ser fieles. La mansedumbre, el que nos hace que no seamos pleitistas.
que tengamos templanza y que no estemos peleando por cualquier cosa, que tengamos dominio propio, templanza. Todo eso, hermano, son características del Señor Jesucristo. Y cuando nosotros como cristianos, hermanos, andamos en el Espíritu y andamos en el poder del Espíritu, hermano, se refleja en amor, se refleja en gozo, se refleja en paz, se refleja en paciencia. Son las características de un cristiano que anda en el poder del Espíritu Santo. En nuestros hogares necesitamos eso. Necesitamos gozo, necesitamos la paz, ser pacientes, benignos. Pero ¿sabe por qué a veces no experimentamos eso? Porque para poder tener el poder del Espíritu Santo, hermanos, necesitamos crucificar nuestra carne. Recuerde que tenemos una carne pecaminosa, tenemos esta naturaleza pecaminosa. Y no estoy hablando de la carne física, estoy hablando de esa naturaleza que heredamos de Adán, que se rebela contra Dios. Hermano, dice que ahí en el versículo 27 dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Para poder experimentar el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, hermano, necesitamos crucificar nuestra carne, morir a nuestras pasiones, morir a nuestros deseos carnales, morir a todo lo que la naturaleza pecaminosa nos dice que hagamos y normalmente nos invita a hacer lo malo. Por eso Pablo en Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo. Dice Pablo: ya no vivo yo, ya no vivo para mis deleites, ya no vivo para mis deseos, ya no vivo para mi egoísmo, ya no vivo yo, mas vive Cristo. Dice: mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Oh, necesitamos vivir en el poder del Espíritu Santo. Pero para poder vivir en el poder del Espíritu Santo necesitamos crucificar nuestra carne pecaminosa, morir a nuestras pasiones, morir a nuestros deseos carnales que constantemente se rebelan en contra de Dios. El Espíritu Santo, hermanos, en sexto lugar, tiene el poder de guiarnos a la verdad. El Señor Jesucristo dijo ahí en San Juan 16:13, dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Es un privilegio ser enseñados por Dios. Y esto no significa, hermanos, que el Espíritu Santo nos enseñe independientemente de la palabra de Dios. Es por medio de su palabra que el Espíritu Santo nos guía a toda la verdad. Hay dos áreas específicas, hermanos, donde la enseñanza del Espíritu Santo es más necesaria. Las cosas que habrán de venir. Las cosas que sabemos que habrán de venir. Hermanos, todo lo que sabemos en el Apocalipsis es porque el Espíritu Santo lo ha revelado. ¿Cómo lo sabemos? Por eso mucha gente no entiende eso, hermano. Pero nosotros los cristianos lo entendemos porque creemos lo que la palabra de Dios dice. 1 Pedro 1:21 dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, siendo inspirados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo les dijo y les reveló lo que viene a este mundo. Los miércoles estamos estudiando, hermanos, sobre lo que le viene a este mundo. Apocalipsis. ¿Cómo lo sabemos? Porque el Espíritu Santo lo ha revelado. La única manera, hermanos, de comprender plenamente el calendario profético de Dios es por el Espíritu Santo. Las cosas que los cristianos deben saber para su madurez son dadas por el Espíritu Santo. En Juan 16:14 el Señor Jesucristo dijo: y me glorificará, hablando del Espíritu Santo,
porque tomará de lo mío, dice, y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Hermano, todo lo que tenemos aquí en la Escritura es porque el Espíritu Santo quiso dárnoslo a conocer. ¿Para qué? Para que usted y yo maduremos y seamos cristianos maduros, espiritualmente hablando. ¿Para qué? Para que el Padre sea glorificado cuando un cristiano madura espiritualmente. Amén. Dice la Biblia, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mira, un cristiano maduro es un cristiano que va a dar luz. Un cristiano que está maduro espiritualmente hablando, es un cristiano que va a dar un buen testimonio. La gran mayoría de los cristianos carnales lo único que están dando es vergüenza a la causa de Cristo. Qué vergüenza ver a un cristiano en el mundo. Qué vergüenza ver a un cristiano vistiéndose como mundano. Qué vergüenza ver oír a un cristiano hablar como habla con esas palabras. Qué vergüenza ver a un cristiano haciendo lo incorrecto. En su carnalidad, lo único que podemos nosotros hacer es lo malo, hermanos, y ser una vergüenza a la causa de Cristo. Pero cuando dejamos que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas, hermanos, y somos instruidos a través de su bendita palabra y enseñados a través de su palabra, crecemos y comenzamos a hacer luz a un mundo que está lleno de oscuridad. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, dice, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El Espíritu Santo está en el mundo, hermano. Y el propósito del Espíritu Santo es glorificar el nombre de Cristo en nosotros, porque Él está con nosotros. Oh, el Espíritu Santo, hermanos, tiene el poder de enseñarnos. Dice la Biblia ahí en Judas 20, pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu. El Espíritu Santo tiene el poder de enseñarnos a orar. Note ahí, dice, pero vosotros, Judas 20, vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. ¿Cómo debemos de orar? En el Espíritu Santo. Efesios 6, 18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Romanos 8, 26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu Santo nos enseña a orar. Cuando vengas de rodillas y dile, vas a orar con el Señor, primero, no vengamos simplemente, ¡bum!, caemos de rodillas y amén, Señor, ya. Dile al Espíritu Santo, Espíritu Santo, ayúdame, dirígame a saber cómo pedir, intercede por mí. El Espíritu Santo dice que debemos de orar en el Espíritu Santo, que a veces yo creo que oramos más en la carne que en el Espíritu, hermanos. Debemos de reconocer que necesitamos ayuda para pedir como conviene. Dice la palabra de Dios ahí, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Gloria a Dios que el Espíritu Santo está ahí, tiene el poder para interceder por nosotros. Amén, hermanos. El Espíritu Santo, hermanos, también seguimos adelante. El Espíritu Santo tiene
el poder de darnos ese valor. Hermano, cuando los cristianos en el Nuevo Testamento comenzaron a predicar la palabra de Dios, comenzó la persecución. Comenzaron a ser perseguidos, comenzaron a ser encarcelados, comenzaron a ser amenazados, comenzaron a recibir un montón de cosas. Y luego los hermanos se comenzaron a reunir. Ahí en el capítulo 4 de Hechos, vamos a ir ahí, hermanos, ya voy a terminar. Solo en este último pasaje que voy a leer. En el capítulo 4 de Hechos, y dice la palabra de Dios aquí: aquí había un problema. El primer milagro que había sucedido en la iglesia y que registra Hechos había sucedido por Pedro y Juan, y esto les había causado persecución. Y en el capítulo 4 los arrestaron. Y luego vemos aquí, hermanos, que la iglesia ahora comienza a orar. Desde el versículo 23 del capítulo 4 comenzaron a orar. Dice: y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánime la voz a Dios y le dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Están orando. Que por boca de David, tu siervo, dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron, dice, los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con denuedo, ahí la palabra denuedo es valor, valentía, que con denuedo hablen tu palabra. ¿Oyó? Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de su santo Hijo Jesús. Ellos están orando y le están diciendo: Señor, danos valentía. Habían hermanos que estaban afligidos, estaban desanimados porque los habían amenazado. ¿Se acuerdan en el tiempo del COVID, hermano? Cuando comenzaron a amenazar a las iglesias, que si se abrían las iglesias, que iban a arrestar y que iban a multas y comenzar, y los cristianos, y luego un pánico tremendo, los cristianos comenzaron a esconderse, ¿verdad? Andaban escondidos todo el mundo. Estos hermanitos aquí, cuando vinieron los problemas, en lugar de irse a esconder, comenzaron a orar. Y comenzaron a orar. Y a orar. Y ahí están orando. Y ellos están diciendo: mientras extiendas tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús, dice. Y luego dice versículo 31. Y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Note, hablaban con denuedo la palabra. Dice, ¿qué dice ahí? Hablaban con valentía, hermanos, sin miedo, hablaban la palabra de Dios. ¿Quién da ese poder? Espíritu Santo. Muchos cristianos dicen: ay, pastor, es que tengo miedo, por eso no hablo de Cristo. Pues pídale al Señor valor, hermano. Dios te lo va a dar. Es que no puedo hablar, pastor. Bueno, Dios te va a dar el cómo hablar bien. Amén, hermano. Dice como Moisés: ay, Señor, ¿y qué les voy a decir? No me van a creer. Y Dios dice: ve, diles que yo soy, es el que te envío. Amén, hermano. Y tanto miedo. El Espíritu, Dios está ahí. Por eso el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos: por tanto, id a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles, dice, que guarden todas las cosas. Y aquí yo estoy con vosotros
todos los días hasta el fin del mundo. Yo estoy con vosotros, hermano, y el Espíritu Santo está con nosotros, hermanos, para darnos el poder, la valentía de poder seguir adelante. Amén, hermanos. Así es que el Espíritu Santo tiene ese poder en nuestras vidas. Para poder vivir una vida cristiana la podemos vivir solamente en el poder de su Santo Espíritu. Ya dejemos de vivir nuestra vida cristiana en la carne. Vivamos nuestra vida cristiana en el poder del Espíritu Santo. Pero para eso hay que crucificar al yo. Hay que crucificar al yo. Y todos los días, hermanos, necesitamos ese poder. Todos los días necesitamos el poder de Dios en nuestras vidas. Amén, hermanos. Hay tantas cosas que el Espíritu Santo puede hacer por nosotros, pero hay dos que sobresalen por encima de todas las demás. Dependemos totalmente de Él en cada aspecto de la vida y el servicio cristiano. Gracias a la obra del Espíritu Santo, el poder de Dios está disponible para cada cristiano. Ay, pastor, yo creo que ese poder solo se lo puede dar al pastor. Ese poder está disponible para cada creyente, hermanos. Podemos reclamarlo cualquier creyente. Señor, dame tu poder. Amén, hermanos. Vamos a ir a ganar almas. Pidámosle al Señor que vayamos en el poder de Dios. El poder del Espíritu Santo. Para cada cosa. Amén, hermanos. Todos con su rostro inclinado vamos a orar. Y si usted quiere venir aquí al frente y decirle, Señor, dame tu poder. Venga aquí al frente, hermano. El lugar está aquí. Hoy vamos a orar. La iglesia necesita orar por el poder de Dios en su vida. El poder de Dios para nuestras vidas, para poder seguir adelante. Hermano, Dios puede obrar de una manera especial. Vamos a orar. Si Dios te ha hablado, hermano, y Dios te ha hablado en tu corazón, ven al frente. Busca un lugar. No hay aquí una persona que pueda decir, yo no necesito el poder de Dios. Usted necesita el poder de Dios. Yo necesito el poder de Dios. Todos necesitamos el poder de Dios en nuestras vidas, hermanos. Clamemos al Señor por el poder de Dios hoy. ¿Estás batallando? ¿Estás batallando con cuántas cosas? Busca el poder de Dios en tu vida. ¿Cuántas cosas podríamos hacer, hermanos, con el poder de Dios? A veces andamos militando más en la carne que en el poder del Espíritu Santo. Necesitamos de su poder.